señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Disculpen estos minutos de demora, que los hemos dejado profeso porque algunas personas se querían incorporar y todavía no habían acudido. Bueno, lo primero que tengo que decir como presidente, que es un honor el poder recibirles en esta casa, la de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, es que ciertamente es también una satisfacción muy grande. En cierto modo comenzamos el curso sociocultural, muy intenso, muy variado. Pueden seguirnos, el que no lo haya hecho hasta este momento, a través de nuestra página web, recién estrenada, donde localizarán muchos actos del mes, muy variados, entre conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, actuaciones de agrupaciones y otros actos que van surgiendo, además de los espacios fijos que tenemos en la casa, como son los lunes musicales, los martes de la poesía, aunque en este caso se circunscribe al cuarto martes de cada mes. Tenemos también encuentros de educación y salud y tenemos igualmente el foro de integración social, de manera que estaríamos encantados de contar con ustedes si es que no frecuentan mucho la casa, ¿no? Es verdad que este mes de septiembre tuvimos un acto muy relevante, acaso el más relevante de todos los del centro asturiano, como es el Día de Asturias. Un Día de Asturias que celebramos, acudió también Honorio y muchos de los presentes, directivos, amigos, socios habituales, pues el 18 de septiembre en la Quinta Asturias. La Quinta Asturias es una finca a 25 kilómetros de Madrid, que conjuntamente con esta sede social en el centro de la capital, pues constituyen este rinconín del Principado en la capital de España. Y también mencionaba, y lo recordaba yo ese día, que La Nueva España, el periódico asturiano más leído según las estadísticas, pues hablaba del espíritu de Asturias, de ese día. Y nosotros queremos que ese espíritu, un espíritu de identidad unitiva, convivencial, cultural y compartida, pues se extienda a todos los días del año, no solo al Día de Asturias, que nosotros celebramos 10 días después de la celebración oficial en el Principado, que fue el día 8 de septiembre. Y entonces pues estamos encantados de iniciar este curso, como digo, y además con la presentación de un libro de esta categoría, como el que nos trae Cipriano Fernández, Canastas Blancas. Enhorabuena, en primer lugar, Cipriano, por este libro, que es un trabajo impresionante que hay detrás y cada vez cuesta más publicar. No es fácil en unos tiempos en los que se ha incrementado mucho el coste de publicaciones por los papeles y también por la competencia de otros formatos, etc., ¿no? Y gracias igualmente por la donación que nos ha realizado. Y la presentación propiamente de Cipriano y del libro corresponde a Honorio Feito, al que me voy a referir enseguida, y al propio autor, naturalmente, ¿no? Esta es una costumbre que tenemos en la casa y en otras muchas instituciones, de manera que me voy a referir a Honorio brevemente. Me han dejado aquí unas notas muy detalladas, que el que quiera consultarlas, pues con mucho gusto se las proporcionamos, pero yo quiero decir que Honorio Feito es un hombre de la casa, del centro asturiano desde hace muchísimos años. Es además pues secretario de nuestro Consejo Superior, un órgano que tenemos, un órgano consultivo dentro de la casa, y realiza una labor extraordinaria, pero no solo desde ese Consejo Superior, sino también en todo lo que se le pide, actos culturales, presentación de libros, muchos propios del propio Honorio, porque él es un gran periodista, además historiador, especializado en temas militares, en biografías, tiene muchísimos trabajos muy meritorios, muy cuidados y de un gran rigor, de manera que le agradecemos enormemente. Y luego pues la casa, desde luego, tiene el título del agradecimiento, el título que otorga la amistad, pero también otros muchos que ahora mismo probablemente me dejaría alguno en el tintero, pero también, como digo, alguno oficial y demás, ¿no? Así que muchas gracias, Honorio, por todo lo que haces, también por
habernos puesto en contacto con Cipriano para esta presentación y gracias también a todos ustedes, porque en este día tan extraordinario del otoño recién estrenado, pues tener así el salón con tantas personas es un indicador del interés que la obra suscita y también pues en fin, muy de agradecer que podamos congregarnos para un acto tan relevante en el Centro Asturiano. Como curiosidad quiero decir que el deporte no nos es nada ajeno. Hablaba hace un momento de la Quinta Asturias y mañana precisamente, 25 de septiembre, se celebra el Día del Deporte en la Quinta Asturias, ¿no? El que quiera ir por allí pues también puede compartirlo con nosotros y en cierto modo este libro nos sirve igualmente como preámbulo de esa jornada en la que ensalzamos y hacemos nuestro el lema olímpico Altius, Citius, Fortius, más alto, más rápido, más fuerte. Pues muchas gracias a todos y sin más doy la palabra a don Honorio Feito. Gracias a todos. Gracias, presidente. Ahora, muchas gracias, presidente, por tus palabras siempre muy cordiales conmigo. Yo no hago más que cumplir con lo que entiendo y entendemos en esta casa que es nuestra obligación como asturianos, que es colaborar en lo que se pueda en dimensionar el nombre de Asturias, su cultura, su deporte, sus virtudes, sus valores, su trabajo. Y no somos más que embajadores en pequeña medida de todos estos valores que no son pocos. En un momento donde quizá los problemas pues afloran todos los días y se nos exige, digamos, ese trabajo. Me gustaría, si me permites, presidente, hacer solamente dos pequeñas anotaciones. El Centro Asturiano, para los que no nos conocen, es la casa regional más antigua del mundo, funcionando. Se inauguró en 1881. Es una de las instituciones en Madrid que más actos culturales celebra al año, lo cual nos enorgullece como asturianos también. Y ahora pues me voy a centrar en Cipri y en su libro y en su trabajo. Cuando hace un mes aproximadamente estábamos en Luarca y me invitó cordialmente a presentarle yo el libro, pues yo le dije, hombre, vamos a buscar un periodista más mediático. No, bueno, vamos a buscar un periodista especializado en baloncesto. Yo soy futbolero y golfista, anótenlo bien, no golfo, golfista. Y Cipri insistió, no. Y digo, bueno, pues yo cuando un amigo me llama, ahí estoy dispuesto a ayudar, con lo que haga falta. Y inmediatamente empecé a recapitular qué me unía a mí con el baloncesto. Y digo, no tengo ni idea, o sea, de repente empecé a recordar que en mi colegio la cancha el patio de recreo era una cancha de baloncesto. Aquí en Madrid, Es verdad que era una cancha de dimensiones más grandes que la cancha habitual. El suelo no era de cintasol ni de parqué, era de piedra y de cantos rodados, con lo cual las rodillas sufrían. Los aros estaban excesivamente elevados. El balón era especialmente grande en comparación con los del fútbol. Y en vez de tirar a canasta en la postura habitual, tirábamos como los niños. O sea, era más propio de un sketch de tricicle que no de una cosa ortodoxa relacionada con el baloncesto. En nuestra ignorancia, cuando el balón tocaba el aro, nos parecía que tenía la misma importancia que un fútbol cuando el balón pegara el poste. Porque cuando el balón pegara el poste es un gol frustrado y la gente dice, no has jugado mal, y 2 tiros a los postes. No suman, pero bueno. Pero es que en el baloncesto eso no vale para nada, hay que meterlo. En fin, que seguí repasando y dije, bueno, me examiné de reválida de sexto en el Magariños. Eso no lo puede decir todo el mundo. Entonces el Magariños no tiene nada que ver con el Real Madrid, pero no era ese pabellón fabuloso que es ahora. Era pues una cancha de baloncesto con mesas individuales separados 2 metros, por lo cual era imposible copiarla al vecino. Y bueno, y es otra cosa más en mi haber. Y la última que yo creo que tengo relación con el baloncesto es que fui compañero de trabajo de Emiliano Rodríguez, el jugador del Real Madrid. Bueno, si Emiliano estuviera en la sala, que no está, se quedaría extrañado porque diría, no te recuerdo. Yo empecé trabajando en el Banco Mercantil Industrial, cuando entonces empezaba a trabajar como se empezaba a trabajar, desde abajo, de botones. El Banco Mercantil Industrial, como todos saben, es
fue el banco que financió la ciudad deportiva del Real Madrid, con lo cual había una estrecha relación entre las dos instituciones. Entonces, era habitual, los únicos anuncios, ahora está el merchandising y todas estas cosas que generan tanto dinero, pero entonces solamente había en el Estadio Bernabéu y en el pabellón de deportes del Madrid tres anuncios: Philips, Mau, porque don Alfredo Mau era también consejero del Madrid, y el Banco Mercantil Industrial. Era habitual en el patio de operaciones ver a los futbolistas. Yo me acuerdo de haber hablado con Junquera, porque era paisano, cuando Junquera estuvo en el boom, yo empecé ahí. Y un día se corre la voz entre los botones, que éramos siempre un poco más, vamos a decir, más desenfadados. Está Emiliano trabajando en producción. Bueno, producción era el departamento que asumía lo que hoy es marketing, publicidad, yo qué sé, pues era el departamento donde nacían las ideas. Y entonces, efectivamente, organizamos caravanas para ir a ver al pobre Emiliano, al que alguien habría engañado diciéndole: te vamos a sentar en una mesa donde nadie te va a molestar. Y lo que no sabían es que por allí había un ascensor y nosotros hacíamos permanentemente el paso, y el pobre hombre levantaba la mirada, nos veía y se reía, porque claro, no aguantó mucho, 15 días. Y fuera de eso, lo único que me une, lo he leído varias veces en el artículo de presentación de Cipri en su libro, ese torneo de Navidad del Real Madrid. En aquellos años de añoranza, cuando ya van pasando los tiempos y uno ya iba a decir peinando canas, ojalá, ojalá. Uno se acuerda de aquellos años de la juventud, de aquellas entrañables nochebuenas que se estrenaban como una película del oeste en la única cadena que había de televisión. Después había un magazine sobre no sé qué, y después venía el famoso partido del campeonato de baloncesto de Navidad del Real Madrid. Y cuando uno le daba la espalda a la habitual vida de todos los días, volvías a reencontrarte con una actividad deportiva, en este caso como el baloncesto, antes del discurso de Franco y antes de la cena de Navidad. Así que de aquel torneo de Navidad yo sí me quedé prendado un poco del deporte como tal y del equipo del Real Madrid, aunque yo no soy madridista, no voy a engañaros a nadie. Tampoco soy del Barcelona, ¿eh? No soy del Sporting, porque no me dejaron ver en el Molinón, y no soy del Oviedo porque no levanta cabeza. Pero tengo mi equipo en el corazón. Bien, o sea que yo no tenía nada que ver con el baloncesto ni con el Real Madrid. Pero Cipri insistió. Yo dije, bueno, pues yo estaré en el centro asturiano, evidentemente ayudándote en lo que pueda. O sea, no sé si han entendido que aquí lo importante es vender el libro. Vender el libro sería, corrígeme Cipri, una jugada de 2 puntos con 1 adicional y posesión. Bueno, pues ya está. Y posesión también, ¿no? Para volver a empezar. Ese es el objeto que tiene esta presentación, lógicamente. Siempre una presentación de un libro, yo siempre digo que un libro es un hijo menor, ¿verdad? Porque uno se ha dejado muchas horas ahí, ha quitado sueño, ha quitado horas a la familia, muchas veces ha distraído otras ocupaciones y en fin. Y para escribir un libro hace falta, lo que decía Kubala con el fútbol, querer, poder y saber. Ahora les voy a hablar de Cipri. Yo conozco a Cipri a través de una maravillosa página de Facebook que es Memoria Gráfica del Barca. He estado a punto de irme de Facebook 20 veces porque, como suele ocurrir muchas veces la gente entiende las cosas de otra manera. Yo entiendo que la comunicación es abierta y es limpia siempre y cuando aporte algo y siempre y cuando se respete. La página de Memoria Gráfica, yo me asocié porque me empezó a gustar ver fotos del Barca de hace 80, 90, 100 años y personajes del Barca de esa época, teniendo en cuenta algunas anotaciones. Los que somos de Valdés, del concejo, tuvimos hace unos años, el concejo no se llamaba Valdés, se llamaba Luarca. Inicialmente el concejo se llama Valdés, desde tiempos inmemoriales, por razones políticas o por lo que fuere, cambió y Valdés dejó de ser Valdés y fue Luarca, con capital en Luarca. Así es que los que estamos fuera, cuando nos dicen ¿de dónde eres? De Luarca. Yo no soy de Luarca, yo soy de Meraz, que es una aldeíta del concejo. Pero, digo, y le voy a explicar yo a uno de Alhama de Aragón qué diferencia hay entre ser de Meraz y ser de Luarca, no merece la pena. Así que yo soy de Luarca porque lo he conocido. Pero yo no he vivido Luarca. Y eso, en cierto modo, es un poco una tragedia. Porque, claro, me he perdido generaciones de personas que han pasado por los colegios, los institutos, que es donde conoces a la gente, conoces a tus vecinos y conoces las cosas de tu pueblo. Pero yo sí he ido siempre a Luarca, porque desde que tengo uso de razón creo que no he fallado ni el año que fui a la mili.
le conté una milonga a mi coronel y me dejó 15 días de permiso. Así que no me he perdido Luarca jamás, siempre. Entonces quiero decir esto porque cuando tú no eres, pero eres, tienes muchas diferencias, hay muchas lagunas que no conoces. Pues bien, la página Memoria Gráfica de Luarca a mí me empezó a aportar conocimientos sobre aspectos de la villa que yo no conocía. Yo voy a hacer una sugerencia, no obstante. Les voy a decir, cambiar el nombre de la página, en vez de llamarle Memoria Gráfica de Luarca, llamarle Memoria Gráfica de Valdés, porque Valdés es más que Luarca, claro, es todo el concejo. Pues bien, empecé a aprender cosas de la villa y cosas de sus gentes, o sea, el párroco Camino. Esto debía ser importante, meter una calle y todo. Una vez, esto es una anécdota, empezaron a meter fotos mortuorias, que eran fotos muy famosas que se hicieron a finales del 19, principios del 20, ¿te acuerdas? Y aparecía el párroco Camino, y digo, madre de Dios, menos mal que estaba muerto, porque era un tiarrón enorme, además con una severidad en el rostro, el post-mortem tremenda. Pero yo no hubiera podido ver esa foto si no estoy metido en este tema. Así que a través de esa página yo conocí a Cipri, y entonces aprendí dos cosas. Este hombre ha nacido con el don de escribir. Hay personas que nacen con un don, hay gente que en su casa arregla un enchufe, yo no lo sé. Sus mujeres están encantadas con ellos. Arreglan enchufes, arreglan un mueble, saben poner un azulejo. Yo soy un zote absoluto en ese tipo de cosas. No sé qué otras virtudes tiene Cipri, pero la de escribir doy fe de ello. Escribe unas crónicas impresionantes cuando fallece alguien de los de la villa, de toda la vida, que ha tenido un negocio, que es conocido, que es popular. Yo le he sugerido en alguna ocasión, en varias ocasiones, recopila todas estas crónicas y públicalas. Existen ejemplos de libros. Yo tengo, mi amigo Pelayo del Riego es de Soria, aunque los del Riego vienen de Tuña, de Tineo. Él es descendiente de la familia del general. Pero bueno, por estos avatares de la vida, Soria. Él escribió un libro sobre Soria, que son los recuerdos de su infancia y juventud. Y yo he estado en Soria 3 veces, y las 3 veces creo que he ido directo al Parador Nacional, a un acto, y me he marchado con la misma. Y cuando tú lees ese libro, es como si alguien te lleva de la mano por los rincones y las callejuelas del sitio, porque está también escrito. Así escribe Cipri. Pues es un estilo ponderado, es un estilo muy sensible, muy preciso, con mucha sensibilidad. O sea que es un buen escritor. Y en el libro, como yo no sé de baloncesto, no les puedo hablar mucho, en el libro confluyen sus atributos como escritor, su capacidad de trabajo, porque el libro tiene, él lo explicará ahora, 400 y pico biografías de jugadores del Madrid. 400 y pico biografías para los asturianos y para los de ascendencia vaqueira. Me he enterado que hubo un jugador que se apellidaba Braña, que probablemente fue el primer entrenador del Madrid. A ver qué americano, o qué ruso, o qué polaco puede presumir de eso. En fin, el libro es un gran libro, es un libro que merece la pena, no es un libro de lectura permanente, a mi modo de ver, es un libro de consulta, es un libro que se tiene en casa, que muchas veces cuando aparece un dato uno lo coge para leer. Oye, pues mira, resulta que Emiliano ha salido en la televisión hoy porque le han invitado el Bertín Osborne a hacer una paella, y entonces dices, oye Emiliano, echas un vistazo también a la biografía de Emiliano, o sea, tienes los resultados. Él siempre explicará mejor en el contenido del libro, pero el libro es un libro de esos que no se leen, que se guardan, se ojean de vez en cuando, se consultan, se vuelven a meter en su sitio, en la librería, y se utiliza. Y hasta aquí puedo llegar, no quiero robarle tiempo al autor, que es el que tiene que explicarnos todo. Así que nada, encantado, en la medida que yo te pueda ayudar, en adelante también, con entrevistas y con cosas. Espero que tengas mucha suerte. Es muy difícil vender un libro, es muy difícil. Y si alguien no se lo cree, váyanse a cualquier librería, les pasa, y entre millones y millones y millones de libros buscan uno. Es muy difícil. A mí me hubiera gustado que aquí estuvieran hoy 2 personas que no pueden estar porque tenían compromisos, pero bueno, esto es la lucha de todos los días, y hay que seguir remando y nada más. Así que Cipri, todo tuyo. Señor don Valentín Martínez Otero Pérez, presidente del Centro Asturiano de Madrid,
muy buenas tardes. Señor don Honorio Feito, miembro del Comité Directivo del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid, muy buenas tardes. Señoras y señores, muy buenas tardes. Me gustaría hacer primero un agradecimiento triple, utilizando el argot baloncestístico, como hablaba antes perfectamente Honorio. Y ese agradecimiento triple, primero, es para ustedes por estar hoy aquí. Cuando uno viene de 600 kilómetros y en Luarca le conoce todo el mundo, pero aquí es muy difícil no solo de vender la imagen de uno, sino lo que uno viene vendiendo. Y ver este salón pues con esta afluencia, solo tengo palabras de agradecimiento por que ustedes hayan aparcado sus normales ocupaciones de un sábado por la tarde para venir a acompañarme. Lo segundo, gracias al señor presidente don Valentín y al Centro Asturiano de Madrid por abrirme las puertas. Yo soy un escritor aficionado de andar por casa. Escritor es el señor don Honorio Feito, que es una auténtica pluma impresionante con un estilo maravilloso, que ha publicado, como bien decía don Valentín, biografías, libros de militares, un libro de prensa histórica asturiano absolutamente maravilloso, en el que tiene mucho reflejo además nuestro eco de Luarca. Y como digo, pues solo tengo palabras de agradecimiento. Como él bien decía, el 6 de agosto no fue que él me llamase a mí, le llamé yo a él y le pedí que si sabría de un sitio donde yo pudiese presentar mi libro aquí en Madrid para que se me diese un poco a conocer. Esto fue un mensaje en el Messenger que le mandé por el Facebook. Al minuto escaso, Honorio ya me llamó y ya me dijo que había que buscar un presentador, qué había que hacer, a quién había que invitar, etcétera, etcétera. Con un vehículo como Honorio es muy fácil venir a Madrid, hacer 600 kilómetros, con la mala noche que he pasado hoy de nervios, apenas sin dormir, porque como digo, pues es muy fácil, después de 15 años escribiendo libros, presentar libros en Luarca. Pero venir a Madrid, pues para mí era todo un desafío. Hablaba también Honorio perfectamente del torneo de Navidad. Yo me considero un hijo deportivo del torneo de Navidad. Cuando yo tenía 7 años, mis padres compraron la primera televisión en blanco y negro. Y yo recuerdo perfectamente aquellos momentos previos a la noche de Nochebuena, mientras mi hermana y yo hacíamos los canapés con mi madre, y encima de la televisión, que la poníamos encima de la lavadora, porque en mi casa hacía mucho frío, poníamos la televisión con aquellos cuernos que se acordarán para sintonizar la primera cadena. La segunda en Luarca no llegó hasta el año 83, cuando yo tenía 15 años, así que imagínense. Y viendo aquel torneo yo me enamoré del baloncesto. Había dos jugadores que me maravillaban. Uno era Carmelo Cabrera, el número 7, un auténtico mago del balón, canario, que bueno, para pillar a Carmelo Cabrera se necesitaba una Montesa o una Puig Bultaco de aquellos años, ¿no? Era absolutamente impresionante. Y el otro era el suplente de Carmelo Cabrera, que empezaba, y era el doctor Juan Antonio Corbalán. Esos dos jugadores son los que me traspasaron a mí la afición por el deporte y sobre todo por el baloncesto. Y el torneo de Navidad, de quien hablaba también Honorio, yo creo que es la mayor propaganda que ha hecho un deporte en este país, para que muchos hayamos sido hijos de ese torneo de Navidad y adeptos totales del Real Madrid. Me hubiese gustado presentar este libro en las Navidades pasadas. Es un libro de 570 páginas, con más de 400 fotografías, 471 biografías. Sin querer presumir de nada, no se ha publicado algo así de baloncesto en España, porque los libros que se han publicado hasta ahora, yo atesoro prácticamente todo lo que se ha publicado del Real Madrid, y hay algunos que son maravillas. Un periodista que siguió a Fernando Martín en sus episodios en la NBA, en New Jersey Nets y en Portland Trail Blazers, Martín Tello, publicó un libro, El Real Madrid, el gigante del baloncesto español, absolutamente maravilloso. Y otro, Luis Miguel González, que ha escrito sobre el Atlético de Madrid, la selección española, el Real Madrid, subdirector de Diario AS muchísimos años, también ha hecho un libro maravilloso del 75 aniversario. Pero yo he intentado, y creo que he conseguido, indagar en todos los protagonistas, en todos los jugadores que han hecho, y dar una versión más directa de lo que ha sido estos 91 años de historia del Real Madrid. Me imagino que para muchos, los que me conocen, hay aquí gente de la Mili, que veo allá a Rafa al fondo, a Eulogio, que es un verdadero placer teneros aquí después de 31 años. Y la gente que me conoce de la Mili, o mis amigos, o mi familia, evidentemente,
saben de la pasión que yo tengo por el Real Madrid. Para mí, el Real Madrid no es una religión, no es un equipo. Para mí el Real Madrid es un miembro más de la familia. Yo llevo 20 años felizmente casado con mi mujer, pero antes mi vida centraba en el trabajo, los estudios y el Real Madrid. Por lo tanto, para mí es un verdadero sueño estar aquí, es un verdadero sueño contar la historia del Real Madrid de diferente manera como ha sido contada hasta ahora. Y para que me conozcan un poquito más, aquellos que a lo mejor igual tienen un poquito de sorpresa que un asturiano del Barca venga a hablar del Real Madrid, les voy a contar el por qué estoy yo aquí, un poco con imágenes y con música para que sea un poco más entendible. defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid. No vive igual Madrid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano, sin envidia
ni rencores, como pueden mi hermano. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas van alegres y risueñas porque juega su Madrid. A la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Muchísimas gracias. Estas pasadas semanas, cuando contacté tanto con el centro como con Honorio, me habían comentado que septiembre era un mes malo para presentarlo, pero no quería dejar que pasase tiempo desde que yo publiqué el libro en agosto. Y bueno, pues tengo que decir que cometí un pequeño fallo. Miré los calendarios de la Liga ACB, miré el calendario de fútbol, pero me olvidé de la Supercopa. Como el europeo de baloncesto terminó la semana pasada, dije, va, la Supercopa debe ser el 1 y el 2 de octubre. Y un día en casa, haciendo la cena, que siempre la hago con Real Madrid Televisión, que me gusta estar al día del equipo, escucho a los periodistas y dicen, el partido con el COSUR Betis es el sábado 24 a las 6:30 de la tarde. Y la verdad que, bueno, me dio un vuelco al corazón. ¿Qué pasa? Que ya el centro me había facilitado la invitación, ya me había facilitado todo, y cambiarlo yo creo que tampoco sirve de nada, ¿no? Tengo que decirles que he escrito al presidente del Real Madrid, he escrito al director de la sección, me puse en contacto con esas dos peñas maravillosas que tiene el club, que son los Berserkers y los Ojos del Tigre, con todos y cada uno de los periodistas de Real Madrid Televisión. He enviado invitaciones al diario AS, al diario Marca. No me ha contestado nadie. Entonces, bueno, la verdad que hoy por la mañana tenía bastantes dudas de que hoy hubiera gente aquí, ¿no? Sé que muchos de los que están aquí pues son familia y amigos, pero como digo, ver este salón así pues reconforta, después de 4 años y medio. Yo empecé el libro en noviembre del 2017 y, como digo, quería presentarlo en las Navidades pasadas, pero ninguna editorial, incluso algunas especializadas deportivas, me dijeron que no les interesaba, otras me dieron un carpetazo, un portazo en las narices. Y la verdad es que, bueno, pues me daba un poco de coraje cambiar la fecha, ¿no? Como digo, quiero nombrar a las dos peñas otra vez. Berserkers, una peña que se fundó en el 2005, que este año cumplen 17 años,
que son de esas peñas que uno cuando viene a Madrid a ver los partidos animan hasta la extenuación, y los Ojos del Tigre, que están este año del 30 aniversario, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, pues hay jugadores que iban a venir y lo mismo, estarán viendo, supongo, cómo finaliza el partido hoy de la Supercopa. Pero bueno, como digo, estoy contentísimo de veros aquí a todos, amigos de los que veo en Luarca habitualmente. Yo creo que después de Luarca, hoy el día donde hay más luarqueses por centímetro cuadrado es este Salón Príncipe de Asturias, ¿no? A todos los que han dedicado su tiempo para venir hasta aquí, que ya sé que no es fácil desplazarse por Madrid, los que vivimos en Luarca en 5 minutos llegamos a todos sitios, pero evidentemente moverse por Madrid, pues de casa de mis cuñados aquí, casi 30-35 minutos, es complicado. Así que el ejercicio que han hecho de venir a acompañarme y de estar hoy aquí, pues lo tengo aquí en el corazón y nada más. Ahora hay un pequeño pincheo para todos, en el que espero que sigamos departiendo un poco de Asturias, de Luarca y del baloncesto, y todos aquellos que estén interesados en adquirir el ejemplar, pues estaré encantado de firmárselo si así lo desean. Como digo, un día muy muy especial para mí, poder venir a Madrid. Hacía 9 años que no veníamos, y bueno, pues un día de sensaciones, de amigos con los que espero dentro de un poco darme un fuerte abrazo. Algunos hace 28 años que no nos vemos, ¿verdad, Rafa? Y pues la verdad que gracias Eulogio, gracias Fran, gracias a todos los que estáis ahí, a Santi, a todos, porque bueno, pues os agradezco muchísimo, a mi familia evidentemente, a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrino. Mi cuñado no ha podido venir. Y bueno, pues como digo, yo soy madridista en la distancia, alguien que ha intentado llevar el deporte y de alguna manera compaginarlo con esta literatura. Y bueno, este es mi 11º libro, todos ellos, los primeros evidentemente, sobre la historia de Luarca y su concejo. En el año 2016 di un paso más y me fui a Lugo, la tierra de mi cuñada y de mi mujer, para presentar el 50º del Breogán, que fue mi primer libro de los 5 que he hecho de baloncesto sobre un equipo ACB. Y para mí, pues este de baloncesto del Real Madrid, pues como digo, era un sueño desde que era un niño, ¿no? Para mí lo más maravilloso será recordar siempre esas Navidades, ese torneo del Real Madrid y todos los partidos que he visto del equipo que lo llevo en el corazón. Gracias a todos ustedes por estar aquí, ha sido un auténtico placer y de verdad muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias, Cipriano. El lujo, el honor y el placer enorme ha sido nuestro por, en fin, poder presentar este libro, que te felicitábamos al inicio, pero después de ver un poco las entrañas que nos has presentado y también tras la presentación de Honorio, pues muchísimo más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Este sería el momento. Hombre, me gustaría, porque para mí, de los que baloncesto que había entonces, el más bajito era Corbalán, pero es que cada vez que cogía un balón, los partía de nosotros, se metía por aquí y era el que subía todos los balones arriba para rematar. Eso lo recuerdo muchísimo. Yo he llevado muchos años las reparaciones de cristales del Real Madrid. He conocido a Bernabéu y he conocido todas las copas de baloncesto mientras vivió Bernabéu. Luego ya. Y otro, el gallego ese que salió ahí contigo. Fernando Romay. Muchas veces en el bar, en el restaurante Marqués, que le llevaba Marino, que era doctor, íbamos a comer. Yo juego en el Real Madrid. Iba mucho allí porque eran amigos de José María García, mejor Balán, se ponía en la puerta y tal. Y yo decía, por debajo del puente paso. Tengo una mujer y un muchacho porque éramos un chavista con Marino. Conocí muchos jugadores. Sevillano, Santa María, Emiliano, y nunca fui aficionado al baloncesto. ¿No? Nada más. Entonces la Peña Barca era muy aficionado.
Sí, gracias. No, solo me gustaría llamar la atención a el detalle de humildad de Cipri, que después de 11 libros dice que no es un profesional. Y me pregunto dónde está la frontera entre un profesional y un no profesional. Porque la magia de la redacción que vivimos los periodistas cuando vas con una noticia y se la tienes que vender a tu redactor jefe, le tienes que entusiasmar a tu redactor jefe para que comprenda que lo que le estás llevando merece la pena ser publicado en primera, se vive igual en el Eco del Barca que en el New York Times. Los que hemos estado a pie de calle, buscando una noticia, buscando una entrevista, buscando algo, y voy a establecer una diferencia, no meternos en la vida privada de los demás, pero sí responder a ese principio que es la información y la necesidad de informar. Esa magia se adquiere igual en un periódico pequeño de provincias o local como Barca que en un periódico de los grandes. O sea que, no, considérate un profesional, con pleno derecho te lo has ganado a pulso. Y luego, pues, el que no te hayan contestado todas estas instituciones es normal. El mundo que se vive hoy, desgraciadamente, es un mundo frío, de intereses. Antes en la calle abordabas a un futbolista y le preguntabas si te firmaba un autógrafo. Ahora lleva una guardia pretoriana que es prácticamente imposible acercarte a ella, porque es que te rompen el cuello. O sea, porque no saben a qué vas, no saben qué eres. Y luego es gente muy joven que maneja mucho dinero, mucha fama, y son muy difíciles de tratar. Yo no lo sé por los de baloncesto, pero sí por los del fútbol. Y yo no me dedicaba al deporte. Yo tenía en la redacción de mi periódico, te sonará Rafael Barbosa. Rafael Barbosa fue la mano derecha de Pedro Escartín. Estoy hablando palabras de oro del fútbol español de los años de siempre. Y Barbosa siempre nos lo decía, esto hoy es controlable, mañana no lo controlará nadie, porque el dinero que mueve todo esto es impresionante. Entonces, esos obstáculos, Cipri, son los que hay. Y te voy a decir otro más que va a sorprender. Si un tal Miguel de Cervantes aparece hoy con un original bajo el brazo y llama a la puerta de cualquier editorial, algún payaso vestido con un traje de Emilio Tucci le va a decir, está muy bien escrito pero no vende, porque la gente hoy ha mercantilizado hasta el aire que se respira. Si no es... Yo entiendo la importancia del dinero, no tengo el desarrollo que tenía Rajoy para explicarnos eso, pero puedo entender hasta qué punto el dinero es importante para vivir, claro que es importante, y para soñar, y para curarte si tienes una enfermedad. El dinero es importantísimo, pero todo no puede estar sujeto al dinero. Entonces, el pobre Miguel de Cervantes iría a su casa pensando que ese libro que ha escrito, de un loco manchego, que no merece la pena, y mira si ha merecido la pena. Y los payasos que le han dicho a la inglesa esta, que lo de Harry Potter tampoco merecía la pena, pues al final ya no saben qué hacer para justificar el no tras el no. Eso nos ha pasado a todos, siempre. Yo me acuerdo que le hice una entrevista a este autor canario. Bueno, empiezo a tener problemas de memoria. Un escritor muy conocido. Y yo le fui a entrevistar a Alberto Wilding, que estaba allí, Vázquez Figueroa, Alberto Vázquez Figueroa. Y estaba pues en pleno éxito cuando yo le entrevisté. Y le digo, oye Alberto, ¿y entonces esto cómo se hace? O sea, ¿cuál es la magia para que te publiquen y tal? Dice, cuando a mí me publicaron la primera novela, yo tenía 14 escritas en un cajón, que nadie las quería ni ver. Ahora sí, fue publicar la primera y me empezaron a pedir y salieron todas. Es decir, que hay que jugar con la bolita, ¿eh? Y hay que frotarla para que se active y para que se nos ponga, o rezarle a las antigas, que es el otro. De todos modos, Honorio, ahora que dices esto, con toda la humildad, con toda la prudencia, nosotros tenemos relación institucional con la Fundación del Real Madrid. Sería bueno, con toda confianza lo que te voy a decir, que nos hicieses un borrador para ser más leales a tus palabras y nosotros con mucho gusto, si quieres, enviamos esa información. Lo hacemos encantados, para nosotros es un honor, de manera que allí sigue estando Julio Ronco, ¿verdad?, como director. Pues quise hablar con él estos días y me fue imposible. Bueno, pero por escrito a nosotros nos contestan tarde o temprano y podemos ir. Pero quiero decir que el director sigue siendo Julio Ronco. Julio Ronco. Sí, bueno, pues entonces lo vamos a hacer, si te parece, sí.
lo piensas y nosotros encantados. Es que tenemos, ya que ha salido el tema del Real Madrid, nosotros tenemos una escuela sociodeportiva, nos lleva la fundación del Real Madrid en la Quinta Asturias, entonces pues tenemos una gran amistad con esa fundación y encantados de comunicarles esta buena nueva, que para nosotros es un orgullo muy grande. Así que, bueno, pues nada más, gracias igualmente por el vino, y ahí podremos también departir informalmente y comentar lo que mejor consideremos. Y por supuesto, no nos olvidemos de que aquí está esperándonos este volumen tan extraordinario y que puede ser firmado por el autor, por Cipriano Fernández. Muchas gracias a todos.